Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte y para conocer lo que había en tu corazón, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. A mediados de la década de 1960, Kiko Argüello, Premio Nacional de Pintura en 1959, tras una crisis existencial, descubrió en el sufrimiento de los inocentes el tremendo misterio de Cristo crucificado, presente en los últimos de la tierra. Esta experiencia le llevó a abandonar todo y, siguiendo las huellas de Charles de Foucault, se fue a vivir entre los pobres de las barracas de Palomeras Altas, en la periferia de Madrid, donde conoció a Carmen Hernández, también española, formada en el Instituto de las Misioneras de Cristo Jesús. El ambiente de las barracas era de los más degradados de la sociedad, gitanos y kinkis, en gran parte analfabetos, vagabundos, ladrones, jóvenes delincuentes, prostitutas. El temperamento artístico de Kiko, su experiencia existencial, su formación como catequista en los cursillos de cristiandad y el impulso de evangelización de Carmen y su conocimiento del misterio pascual y de la renovación del Concilio Vaticano II, unido al ambiente de los más pobres de la tierra, constituyeron el germen de una síntesis carismática que, acogida por los pobres, que no se defendían ante ella y que respondían con gran gratitud constituyendo una comunidad cristiana, hizo nacer la primera semilla, el primer grano de mostaza, de lo que hoy vemos como el desarrollo de un gran árbol lleno de frutos. Este germen fue reconocido por el arzobispo de Madrid, Monseñor Casimiro Morcillo, quien, visitando las barracas, constató la acción del Espíritu Santo y lo defendió, lo bendijo y lo reconoció como una acción verdadera del concilio y mandó llevarlo a las parroquias de Madrid. La primera era una parroquia de clase medio-alta, del barrio de Argüelles. Más tarde, realizaron dos nuevas experiencias en la parroquia de Pío XII, de clase alta, y en Canillejas, en la periferia de los nuevos barrios dormitorio, para continuar evangelizando en otras parroquias. Cuando tú y yo nos conocimos, hacia 1970, eras coadjutor de la parroquia de San Andrés y también te ocupabas allí de los jóvenes de Acción Católica, pero al tiempo formabas parte de una comunidad en la cercana parroquia de La Paloma. ¿Cómo era aquello? Yo fui a La Paloma porque había mucha inquietud con don Jesús Higueras, que en paz descanse. Había un catecumenado los jueves, y la gente de mucha formación, y me interesaba mucho. Pero un día apareció Kiko Argüello. Anunció a Jesucristo y dio un carisma, me quedé impresionado. Volví a casa contentísimo de ser cura, como hacer el camino, una experiencia para mí muy buena, muy impresionante. Fue renovar mi fe, y entré a la comunidad, donde vi la palabra de Dios viva, y así empecé. Y luego, pues claro, de 73, ya aquí en San Isidro, comencé el camino. ¿Cuál fue el proceso de pedirlo? Yo tenía siempre interés en iniciar en la parroquia el camino, desde mi experiencia. Y acudió el primer día 75 personas. Hicieron la catequesis y comenzaron la comunidad el primer año, el día de San José del 70, el 73, 50 personas. Al año siguiente, igual número también. ¿Quiénes fueron los primeros catequistas del camino aquí en San Isidro? Lo que era entonces la segunda comunidad de La Paloma, no era la primera. Después de esos 40 años, tú ves que ha sido importante que exista el camino en la parroquia.
Lo vi importante antes de comenzar el camino y durante el camino, y actualmente. ¿Cuánta gente ha pasado? Bastantes cientos por estas catequesis. Unos siguieron un tiempo, otros más, lo dejaron al cabo de los años, y entonces pienso que han dejado una huella importante, pero quizá otros, bastante número, ha sido una auténtica transformación de su vida, personal, social, en el camino de la fe. Ha sido carismas en la parroquia muy importante. Creo que ha sido un gran regalo para la parroquia, dentro de sus limitaciones también, ¿no? En sus primeros años de vida, la parroquia de San Isidro Labrador ocupó los bajos de un local comercial en el Parque Eugenia de Montijo, una sala no muy amplia que servía de templo, un pequeño despacho parroquial y unos reducidos locales subterráneos, donde catequistas de la parroquia de La Paloma dieron las primeras catequesis del camino en enero de 1973. La primera comunidad, una cincuentena de hermanos, quedó constituida el 19 de marzo de ese mismo año. Un año después, tras otra catequización, se formó la segunda comunidad, con una cifra de hermanos similar. A partir de entonces, las sucesivas catequizaciones en San Isidro ya las realizaron equipos de catequistas de la primera comunidad. Pero también el camino se abría a otros ámbitos extraparroquiales. En 1977, a los catequistas de la segunda comunidad se les encomendó catequizar en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, de Móstoles, en la que se crearon varias comunidades, que a lo largo de los años han dado frutos abundantes. Catequistas itinerantes, hermanos que han entrado en el seminario para hacerse presbíteros, hermanas que han encontrado su vocación haciéndose religiosas, y familias que lo han dejado todo para irse con sus hijos a evangelizar a otros países, ya sea como familias en misión o como integrantes de la misión entre los gentiles o missio adyentes. Otro equipo de catequistas, esta vez de la primera comunidad, catequizó en 1982 en la parroquia de San Bernabé, en Vallecas, donde surgieron 3 comunidades y sus respectivos frutos, 2 presbíteros y una familia en misión. Tras fusionarse la primera y segunda comunidad de San Isidro en una sola, en 1983, un nuevo equipo catequizó en la parroquia de la Coronación de Madrid, donde surgió una pequeña comunidad, de la que algo más tarde, unos pocos hermanos se unieron a las comunidades de San Isidro, donde aún continúan. Junto con Lino Hernando, primer párroco de San Isidro, a lo largo de estos 40 años han sido varios los presbíteros que han colaborado con la parroquia y con las comunidades. De forma paralela, en San Isidro ya habían comenzado a dar frutos los mismos carismas que surgían en el camino. Nos referimos inicialmente al carisma del catequista itinerante, quien dejando atrás trabajo, familia y seguridades, se va libremente a evangelizar allí donde el Señor le envíe. Vamos a conocer cómo vivieron la llamada a la evangelización algunos de nuestros hermanos de aquellos primeros tiempos, Carlos y Alberto Metola, Mari Carmen Prieto y Alejandro Román. Con muchísimo agrado y con muchísimo agradecimiento al Señor este tiempo que me permitió vivir, porque recuerdo la frescura de aquel entonces y cómo yo sentía del Señor la llamada a la evangelización. Yo había venido al camino y para mí había sido un descubrimiento estupendo, una frescura. Yo había acabado poco y estaba ahí sin saber qué hacer. Y yo sentí la llamada. Yo mi experiencia en el camino, a mí de lo único que estoy seguro, y lo digo siempre, de lo único que estoy seguro es de que Dios me ama. Yo empecé el camino en San Isidro, el año 74, en enero, y para mí fue un cambio grandísimo. Vi cómo el Señor me cambiaba y transformaba la vida. Todo lo que recibía en las catequesis me abrieron un campo enorme. Yo empecé en el camino en 1975, que tenía 19 años, y venía ya había dejado la iglesia
hacía unos 3 años o cosas así, estaba ya en la universidad y no tenía nada contra la Iglesia, pero no creía en Dios. Pero por mi timidez y por mi forma de ser, estaba tan mal que yo grité una noche y le dije a Dios, si tú existes, háblame, porque tenía ganas de suicidarme. Y cuento esto antes de la itinerancia porque empecé a bajar a las catequesis y había muchas cosas que no me gustaban. Pero al final de todas las catequesis yo me quedé con una cosa solo, que había un tal Jesucristo que era capaz de cambiar mi vida. Y entonces, de las ganas de suicidarme, de no vivir, por tener esta personalidad metido dentro de mí mismo, pasé a unas ganas locas de vivir. En la convivencia de responsables que tuvimos en Castelldefels, el mismo año 1974, sentí yo algo y sentí que el Señor me llamaba por ahí. Hasta que al final, en el 76, me ofrecí, me levanté itinerante y desde entonces ha cambiado toda mi vida mucho, mucho. Pero yo lo que sí sé que en mi corazón sentí el decir sí a esa llamada. Y yo recuerdo que cuando en enero dijeron que me iba para La Rioja, para Soria y La Rioja, pues dentro del miedo para mí fue una alegría. Yo tenía 18 años cuando me levanté con Carmen, nos levantamos en esa convivencia de verano en septiembre, en octubre nos llamaron a la convivencia. Encontré una iglesia en la que yo veía el amor de Dios en medio de mis pecados. Y yo sí que veía que esto era importante para el hombre, que esto no te lo podía quedar. En 1980 es cuando salgo de itinerante, voy a estar 7 años de itinerante. Estuve 4 años en España y a los 3 últimos en África, del 80 al 87. Después de Almería también estuve con el mismo matrimonio, pasamos a la zona de Extremadura y estuve en Cáceres y Badajoz, 4 años en total. Y por último ya pasé a África, que estuve en Burundi, en Ruanda y en República Centroafricana. 3 años en Ávila, Segovia. Después también estuvimos en Burgos, que no había equipo entonces, y en Plasencia. Después de ahí me mandaron a Australia en el año 80. Después, en el año 81, en julio, pidieron catequesis en un país nuevo en África, que es Zambia, y allí Kiko hizo un nuevo equipo y me metieron allí. Y allí el cambio fue más grande todavía, ¿no? Por todo, por la lengua, la gente, los mosquitos, el calor horroroso. Pero yo creo que tiempos estupendos de cercanía del Señor, de ver cómo estos hermanos tan sencillos acogían la palabra, la alegría que da de descubrir a Jesucristo, todo muy bien. Allí estuve 6 años, hasta el 87, en Chile y en Paraguay ayudando a otros equipos, hasta que Kiko me buscara un sitio y al final salió Estados Unidos, uno de los equipos de Estados Unidos, y estuve pues otros 4 o 5 años siendo portador de lo que vivíamos en la comunidad de San Isidro. Yo de luego he llevado siempre a todos estos países lo que vivíamos en nuestra comunidad. La experiencia que yo he tenido ha sido de un sello que el Señor puso en mi corazón, de vivir la precariedad, de vivir que Dios existe, de ver cómo Dios provee, de ver la evangelización, de ver los frutos, de poder ver la misericordia de Dios, tener el perdón de los pecados, tantas veces en pecatada, mal. Pero yo sabía que había que anunciar a Jesucristo, este amor de Jesucristo resucitado en medio del hombre, en medio de su iglesia, que esto era bueno, que esto había que anunciarlo, que era importante. Podías estar cabreado con Dios, cabreado con el equipo, contento, pero al final todo era relacionado con Dios. Era muy difícil
evadirte, meterte en el mundo. Entonces era una continua relación con Dios. Me dijeron de salir a La Mancha, a Puerto Llano, Brazatotas, en principio. Luego aterrizamos también en Viso del Marqués, Moral de Calatrava, y Tomelloso y Torrenueva. Digo, lo mejor de lo que me ha podido pasar en la vida ha sido tener esta experiencia. No fue mucho tiempo, fue 1 año y pico. Para mí la experiencia fue el poder vivir la precariedad y que Dios existe en medio de la precariedad. Y después de yo haber estado en el ateísmo, de no creer en la Iglesia, de no creer en Dios, me ha dado un amor a la Iglesia, un amor a la palabra, una creencia a lo que es la oración, una creencia a que los milagros existen y cuántas cosas podríamos contar de gente concreta, de matrimonios, de... Y en Estados Unidos me dio el último ataque de malaria en el 91, me parece, al final, en Navidad, que la pasé solo. Me dio en el hospital, medio así, y ahí cambió también mi vida. Y veo que el Señor me marcó, pues, para casarme, ¿no? En el equipo estaba Isabel, de la parroquia de Santa Catalina, y nos casamos. Yo no me arrepiento, si tuviese que volver a repetir, repetía. Seguro, seguro. La experiencia de verte en manos de Dios, poder evangelizar de cara a Dios. Y lo que es estupendo es Dios, que te hace estar siempre en movimiento, que yo pienso que es lo que empezamos a degustar, el movimiento de Dios, la itinerancia, el moverte, el estar siempre con Dios, y que luego pienso que lo hemos experimentado en el matrimonio también, ese movimiento que es una bendición. El último destino por ahora es este de aquí, Canarias. Llevamos 16 años aquí con nuestra hija y estoy agradecido haber empezado un día el camino en San Isidro, que no la olvido, aunque no nos veamos muchos, no la olvido, y está marcado en mi corazón. Y bueno, pues ahora lo pienso y ya son muchos años, 40 años, son muchos años. Y veo que, pues eso, que el Señor me llama a seguir gastando y desgastando mi vida por lo mismo que yo recibí un día en aquella sala de abajo, allí bajando las escaleritas. Allí al final, lo que yo recibí allí es tan grande que llena el mundo y llena los corazones de tantas personas y nos hace vivir felices, aceptando nuestros sufrimientos. Y así que enhorabuena a todos, porque ya son 40 añazos. Transcurrieron casi 2 décadas hasta que, tras varios años de una intensa campaña de solicitud de suscripciones en diversos templos madrileños, en la que las comunidades intervinieron activamente, se consiguió la erección del actual templo parroquial, que fue inaugurado en junio de 1988 por el entonces arzobispo de Madrid, cardenal Ángel Suquía. Hasta el pájaro encuentra una casa, la golondrina un nido, junto a tus altares, Dios mío. El camino neocatecumenal ha seguido el mismo curso de algunas manifestaciones de la Iglesia Católica. Nos referimos especialmente a las Jornadas Mundiales de la Juventud, a todas las cuales han acudido los jóvenes de nuestras comunidades. Así sucedió en la vigilia del Domingo de Ramos, en Roma, durante el jubileo de 1984, el llamado Año Santo de la Redención. En el Monte del Gozo de Santiago de Compostela, en 1989, en que tuvimos la oportunidad de acoger en nuestras casas a 150 hermanos procedentes de Estados Unidos. En el santuario de Jasnagora, en Częstochowa, Polonia, en 1991. Y en 1993, en Estados Unidos, en el Cherry Creek State Park de Denver. En todas las Jornadas Mundiales de la Juventud, al día siguiente de su clausura se ha celebrado un encuentro con los iniciadores del camino neocatecumenal, en el que, tras la proclamación del querigma, se han pedido vocaciones sacerdotales y religiosas,
Precisamente en Denver tuvo lugar la llamada a la vocación de uno de los presbíteros surgidos de nuestras comunidades, José Eugenio Laguna. Y unos años después ingresa como seminarista en el Seminario Redemptoris Mater de Madrid, siendo ordenado sacerdote el 16 de mayo de 2004, presidiendo su primera Eucaristía el 20 de mayo de ese mismo año en nuestra parroquia. Se incorpora como sacerdote al equipo de presbíteros de la parroquia de San José de Móstoles y posteriormente a la del Tránsito. En 2007 es destinado a Rascafría, en la Sierra de Madrid, donde presta servicio a 7 parroquias de la zona. Finalmente es destinado en 2010 al equipo de catequistas de Costa de Marfil, donde actualmente ejerce su misión. Tú y José Eugenio formasteis lo que se denomina Regula Sochi. ¿En qué consiste exactamente? Consiste en una forma de vida que tiene el Seminario Redemptoris Mater, de ir de 2 en 2. El otro, el regular, que va siempre contigo y que se camina en la misma comunidad, pues es como tu ángel de la guarda. ¿Y a ti cómo te llegó la vocación? Buena pregunta. Pues yo soy vocación retardada, no tardía, soy retardada. Porque la vocación la vas descubriendo poco a poco. Cuando vi por primera vez que el Señor me llamaba, pues en San Ignacio, en una de las meditaciones que habla de la elección de estado, empiezas a meditar y a orar, ¿qué es lo que quiere el Señor para ti? Pues el Señor te va desvelando poco a poco, porque te tiene que convencer, porque tú al principio, yo he estado mucho tiempo fuera de la iglesia y nunca me he visto como sacerdote, entonces te tiene que ir convenciendo poco a poco. Pero cuando me quedó claro que lo sabía ya que el Señor al 100%, pues un día que escuché a un sacerdote, de los que además me daba ejercicios espirituales, hablar de su vocación y vi que pues me volvía a dar paz, una paz profunda del corazón, la posibilidad de esta llamada, ¿no? De la llamada del Señor, y luego hice una lectura al azar y donde puse el dedo ponía: vosotros seréis sacerdotes de Yahvé. Y entonces no solamente que pues podía ser una casualidad, ¿no? Sino también ves que el Señor donde hablas en el corazón y donde ves que te ratifica la llamada. Eso te sigue confirmando la llamada, porque me pasé algún tiempo rechazando la llamada, ¿no? Y ahora pues estoy contento de que el Señor sea pues un poco cansino, porque si fuera por nosotros, pues tantas veces el proyecto de Dios no se haría realidad. A partir de 1995 se inició una colaboración con el Seminario Redemptoris Mater de Madrid, por la que en años sucesivos se fueron incorporando a nuestra parroquia, primero como diáconos y luego como presbíteros, hermanos de distintas nacionalidades. Los españoles, Francisco Javier Romero, Ricardo Ezpeleta, el portugués, José Joaquim Esteves, el chileno, Pedro Pablo Ruiz Tagle, y el costarricense Adrián Barrantes. La última incorporación se produce en octubre de 2003, en que José Manuel García pasó a ser vicario parroquial de San Isidro. ¿Cómo te vino la vocación? Pues la vocación surgió en 1991, en la Jornada Mundial de la Juventud en Czestochowa. Mi situación personal era un poco que andaba a la deriva, no sabía ni por qué vivía, ni por qué estaba en el mundo, tenía problemas en casa con mis padres, y llegó un momento en el que sentí que el Señor me decía: para ti tengo una cosa mejor. Y yo, en este diálogo que fue casi décimas de segundo, pero como si hubiera sido muy intenso en el tiempo, pues le dije: Señor, hazlo tú, aquí estoy. Y yo creo que desde ese día vivo de ese momento, porque ha sido uno de los momentos más felices de mi vida. Recuerdo que en el estadio de Varsovia un obispo me impuso las manos y me sentí como un día sin nada en la espalda, muy ligero,
de preocupaciones, de problemas. Cuando surge la vocación, pues el estudio tiene una finalidad y tiene un porqué. Y desde el 93 hasta el 2003, que es mi ordenación, estoy en el Seminario Redentoris Mater de Madrid. Y he vivido prácticamente lo que conozco de la Iglesia, pues ha sido la fe que me han transmitido mis padres dentro del camino neocatecumenal. Eso con respecto a mis padres, que el camino neocatecumenal pues ha hecho también que yo, la decisión de ser presbítero, pues que fuera para la Iglesia, donde quiera la Iglesia y cuando quiera la Iglesia. Llevo ya 10 años en San Isidro. Antes de estar en San Isidro, la única parroquia en la que he estado ha sido San Jaime, y de ahí me trasladaron a esta parroquia, donde he estado, realmente he aprendido a ser cura aquí, con vosotros. Y bueno, intentando ayudaros y llevaros al Señor, igual que yo también crecer en la fe y crecer en esta vida de entrega y de servicio. De servicio, porque si no sirves, no sirves. Tengo que saber servir, no solamente a la mesa de la Eucaristía, sino servir a aquel que lo necesite, que pide una ayuda a la Iglesia, a un sacerdote, a un presbítero, pues no tener tiempo para uno mismo. La Pascua, centro y culmen de la vida cristiana, tiene una especial celebración en el camino neocatecumenal. La primera Pascua que celebró la primera comunidad de San Isidro tuvo lugar en la cocina del cercano Colegio de las Madres Escolapias. La segunda, ya con 2 comunidades, se realizó en un aula del colegio que entonces regían las Madres Oblatas. A partir de entonces celebrábamos las Pascuas en la finca de Piqueñas, en el Instituto de San José de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, donde nos cedían un par de salas y en las que también solían acompañarnos algunos de los presbíteros de esa orden, que compartieron con nosotros aquellas celebraciones en las que el tiempo parecía detenerse para que conmemoráramos la muerte y resurrección del Señor con toda solemnidad, disfrutando de la proclamación de la palabra de Dios, contestando agradecidos con salmos y cánticos, pasando la fe a nuestros hijos y bautizándolos gozosos en una noche tan única como especial. Pero por fin, a partir de 1989, ya pudimos celebrar la Pascua en nuestro nuevo templo.
En el año 1989, la primera comunidad que estaba en el paso del Padre Nuestro peregrinó a Roma y Loreto. Nuestros hermanos acudieron a Roma a cantar el credo en la tumba de San Pedro y en la de San Pablo, porque la fe de la Iglesia se basa tanto en lo institucional como en lo carismático. Y también a visitar las catatumbas de los mártires, que con su propia sangre dieron testimonio de su fe cristiana. Asimismo, fueron a Porto San Giorgio, lugar en que se enclavan el Centro Internacional Neocatecumenal, Siervo de Yahvé, y la Tienda de la Reunión. Desde allí se envía a los itinerantes y a las familias en misión para evangelizar el mundo. Y por último, a Loreto, al santuario de la Casita de Nazaret, para recibir de manos de la Iglesia y dentro de los mismos muros que contemplaron el anuncio de la Encarnación, a la Virgen María como Madre, Madre de Jesús y Madre nuestra. Por esas fechas, en el camino neocatecumenal, ya era una magnífica realidad el carisma de las familias en misión, testigos de cara a las nuevas generaciones del amor y de la vida. La fruttificazione del sacro battesimo. Sappiamo bene che sacramento, sposalizio, matrimonio, famiglia, tutto questo cresce dal sacro battesimo, dalla sua ricchezza. Dal battesimo vuol dire dal mistero pasquale di Cristo. Noi siamo immersi attraverso il sacramento dell'acqua e dello Spirito Santo, immersi in questo mistero pasquale di Cristo, la sua morte e sua risurrezione. Siamo immersi per ritrovare la pienezza della vita. E quella pienezza dobbiamo ritrovarla nella dimensione della persona, ma nello stesso tempo nella dimensione della famiglia, comunione delle persone, per portare, ispirare con questa novità di vita i diversi ambienti, le società, i popoli, le culture, la vita sociale, la vita economica, tutto questo per la famiglia. Sì, voi dovete andare dappertutto nel mondo per ripetere a tutti, per la familia, non a costo de la familia. En nuestras comunidades tampoco faltaron vocaciones. Fully Araceli y sus 7 hijos dieron testimonio en Itatí, una de las villas miseria de las afueras de Buenos Aires, a donde fueron enviados en el año 1996. Nosotros sentimos la llamada en Logroño. Entramos en la iglesia de los jesuitas y ahí entramos y el Santísimo estaba así en penumbra. Nosotros entramos, estuvimos allí rato largo y Araceli al salir me dice: oye, Ful, yo he sentido una cosa muy rara. Oía una palabra dentro de mí que decía: sal de tu tierra y tu parentela. Digo, pues sabes que yo también lo he sentido. Y efectivamente, al poco tiempo ella me repetía y me decía: oye, Ful, que nos tenemos que levantar, que nos tenemos que levantar. Digo, no me calientes la cabeza, que yo no tengo ganas de levantarme. Que yo no tengo ganas de levantarme. Hasta que un día fuimos al Valle de los Caídos a hacer una convivencia de inicio de curso y abrí la Biblia rápido, así, ¡plas! Y me salió Jesús en el templo, ¿no? Lo leí, digo, pues nada. Y a partir de ahí, después de la frase esta que dice: no sabéis que me tenía que ocupar de las cosas de mi padre, pues a partir de ahí yo vi claro que era esa palabra era la mía y nos levantamos y nos fuimos levantando varias veces. El día 8 de diciembre de 1996 aterrizábamos en Argentina, vestidos de invierno de aquí, con un verano tórrido en Argentina, sudando la gota gorda y llorando a mares, porque nada más bajar del avión y entrar por la puerta del aeropuerto empezabas a escuchar: eres hermoso, el más hermoso, y así, y eso ya pues a partir de ahí hasta 2008
estuvimos ahí. Saltemos de Argentina a Irlanda. El cambio fue fuerte. Fortísimo. Si en Argentina estabas recluido en la casa porque tenías miedo, en Irlanda no tienes miedo, pero da lo mismo porque no entiendes a nadie. Yo no sé ni una palabra en inglés y eso te da una separación de la gente muy grande. Araceli empezó el proceso de su muerte a las 3:30 de la mañana y ahí viene y me dice: me duele mucho el estómago, y yo no caí en la cuenta y llamé a Carlos corriendo, llamamos a la ambulancia, vino la ambulancia, cuando vino la ambulancia aquello ya había terminado, o sea, porque fue muy rápido, y ahí decidimos, yo hablé con las chicas y le digo: ¿vosotras qué decís? ¿Tenemos que seguir de misión o nos vamos para casa? Y así entre los cuatro decidimos seguir la misión, porque es una misión que había empezado y no había tenido continuidad. Digo, esto tiene que continuar porque nosotros, independientemente de que mamá no esté presente físicamente, pero va a estar con nosotros, vamos a seguir adelante. Nenei, que es la catequista del país, abrió la Biblia y le salió una palabra que decía: si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto, si no, queda baldía. Entonces estos hermanos pues vieron que realmente Araceli había ido a ser el grano de trigo que muere y se pudre en la tierra para dar mucho fruto. Uno de los frutos, pues nosotros pensamos que es el Redentoris Mater, que ha salido en Irlanda, que está en nuestro pueblo, que nuestro pueblo no era nada y ahora es, digamos, el foco más importante del camino en Irlanda. El obispo viene a casa cuando le parece oportuno y, o sea, que nosotros no somos nadie, pero resulta que la gente nos toma como algo importante, ¿no? Y eso no es otra cosa que Araceli está como grano de trigo muerto en la tierra y dando fruto. Además de los Fules, actualmente en misión en Irlanda, tenemos otra familia en Cebú, Filipinas, la de Miguel y Cristina y sus 5 hijos. Hola, me llamo Miguel Ángel, estoy casado con Cristina, tenemos 5 hijos y uno en el cielo. La mayor se llama Paloma, después está Josué, María, Isaac y el más pequeño, Samuel. Nosotros estamos ahora de familia de misión en Filipinas, llevamos 14 años y bueno, con la gracia de Dios, pues Él nos sostiene ahí todo este tiempo. Yo soy mexicano, mi esposa es española. Bueno, nosotros nos conocimos en el año 1989 en la peregrinación de Santiago de Compostela, en la JMJ. Y bueno, en ese momento los dos andábamos buscando cuál era la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Él por su rollo y por el mío. Y Dios quiso pues, que nos encontráramos gracias a que nuestra parroquia acogió a todos estos peregrinos que venían de Estados Unidos, ¿no? 2 años después nos casamos y en el año 99 el Señor nos llamó pues, a esto, ¿no? A dejar nuestros trabajos. Miguel es ingeniero, yo trabajaba en ese tiempo en el Ministerio de Defensa. Y Dios quiso pues, que dejáramos esto y nos fuéramos allí a vivir. Y llevamos ahí desde el 99. Bueno, nosotros la misión que tenemos ahí en Filipinas es muy sencilla. Estamos allí en Cebú, en Filipinas, haciendo una misión tan simple como vivir como una familia cristiana, una familia en el sentido de que pues, nos fiamos un poco de Dios, ¿no? de que Él provee, de que Él nos ayuda. Y verdaderamente así ha sido durante 14 años. Pues otra parte de la misión también es hacer este camino neocatecumenal con una comunidad allí de hermanos filipinos en la ciudad de Cebú. Caminamos con ellos, vivimos con ellos nuestra fe, como cualquier otro hermano de la comunidad, nada especial. Y en lo que se refiere a la evangelización,
pues somos parte del equipo de catequistas de esta comunidad. Catequizamos en nuestra parroquia, algunas veces hemos catequizado también en otras parroquias. Si a mí me preguntan qué es lo que, en una frase, ¿no?, lo que Dios me ha permitido ver en todo este tiempo, ¿no?, ha sido su fidelidad, y ha sido completamente fiel, no nos ha faltado absolutamente de nada. Mis hijos han tenido una educación estupenda que nosotros en nuestros medios no les hubiéramos podido dar, ¿no? Dios ha sido, de verdad, les ha dado realmente el 100 por 1. Todo lo que a lo mejor hemos sufrido o lo que sea, Dios nos ha dado el 100 por 1. Y yo veo que la misión es decirle al Señor que sí todos los días, ¿no? Que hoy estamos dispuestos a seguir aquí, mañana Dios dirá, esa es la precariedad, ¿no? Hoy decimos que sí al Señor, y mañana, si Él nos da la gracia, podremos decirle otra vez que sí. De manera simultánea, Vicente y Ángeles, también como familia en misión, fueron destinados en 1999 al Seminario Redemptoris Mater de Madrid, al que se incorporaron como ecónomos y en el que permanecieron hasta que Vicente pasó al Padre en noviembre de 2012. En 1995, tras la fusión de las entonces comunidades primera y segunda, la comunidad resultante también peregrinó a Roma y Loreto, como lo hicieran 6 años antes sus hermanos más antiguos, y siguiendo un itinerario similar. A todas las naciones, vendrán y verán mi gloria. Ese mismo año, como la Jornada Mundial de la Juventud tuvo lugar en Manila, en las Islas Filipinas, y muchos jóvenes europeos no pudieron acudir a la cita, el Papa Juan Pablo II se reunió con ellos en la explanada de Montorso, en Loreto, Italia. Los jóvenes de San Isidro no faltaron a la convocatoria. Tampoco faltaron en 1997, cuando la Jornada Mundial de la Juventud se celebró en Francia, en el Bois de Boulogne, de París. En 1996 se cumplió el 25 aniversario de la erección de la parroquia de San Isidro. Las celebraciones incluyeron una Eucaristía de Acción de Gracias, que estuvo presidida por el arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela, y una misión popular, que durante 2 semanas recorrió todo el Parque Eugenia de Montijo anunciando la buena noticia a todos los vecinos. Hay uno que puede limpiarte por completo. Si estás cojeando, te puede dar la salud. Jesucristo, el Hijo único de Dios. Jesucristo que se manifiesta en su iglesia, en la Iglesia Católica, y que hoy sale a la calle a darte una buena noticia. Escucha, abre bien el oído, que Dios te va. De parte del Señor Jesucristo resucitado, que todos para Él sois iguales. Que os quiere con defectos y con todo. Que te preocupes más pues del alma, porque al fin y al cabo el alma luego hay que llevarla limpia al reino que es donde Jesucristo te quiere llevar. Porque la felicidad, hermanos, no está en el dinero, tampoco está en el dinero que nos creemos que tenemos que tener dinero para ser felices. Yo os puedo decir, porque lo he tenido, que no es verdad, que la única verdad es Cristo. En el año 1999, los hermanos de la primera comunidad realizaron su segunda peregrinación, esta vez a Tierra Santa, como final del camino neocatecumenal. Allí recorrieron los mismos pasos que dio Jesús hace 2 milenios por toda la tierra de Israel,
considerada como quinto evangelio. Un año después, nuestros jóvenes también acudieron a Israel a acompañar al Papa Juan Pablo II en su visita a Tierra Santa. Días después, se unieron a jóvenes neocatecumenales de otros países y a muchos cristianos de Palestina e Israel para asistir a la inauguración del santuario de la palabra de la Domus Galilee por parte de Juan Pablo II. La Domus Galilee, Centro Internacional del Camino Neocatecumenal, está situada frente al mar de Galilea y próxima a la bíblica Corazín, y muy cerca de donde Jesús proclamó el Sermón de la Montaña. Aún se conserva allí un terebinto bimilenario, considerado por la tradición como árbol bendecido por el Mesías. También en el 2000 se celebró en Roma la 15ª edición de la Jornada Mundial de la Juventud, proclamado año jubilar por el Papa Juan Pablo II, ya que en él la Iglesia abría las puertas al tercer milenio. En esa ocasión fue el Papa quien acogió a los jóvenes en su propia diócesis. El encuentro se produjo en la explanada de la Universidad Romana de Tor Vergata. En 2001, después de que Lino Hernando pusiera su cargo de párroco a disposición del arzobispo de Madrid, un nuevo párroco tomó posesión en San Isidro, Juan Francisco Moreno León, Juanito, para todos los que le queríamos. Oriundo de Jódar, Jaén, en la década de 1960, movido por su vocación al sacerdocio, entró en el Colegio Arzobispal García Morente para vocaciones adultas. Acabados los estudios elementales, prosiguió los eclesiásticos en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. Fue ordenado sacerdote en 1976. En octubre del año 1972 ya salió a evangelizar a Portugal, país en el que estuvo 6 años como itinerante en las diócesis de Lisboa, Alentejo y Algarve. De 1977 a 1990 fue responsable del equipo itinerante en Brasil. A su vuelta de Brasil, siguió de itinerante en Oviedo, Valladolid, Ávila, Salamanca y Segovia. Finalmente, llegó a San Isidro después de haber sido vicario parroquial en la parroquia madrileña de San Sebastián. Y ahora vamos a hacer el rito final, que es el éfeta, que es una palabra en hebreo, que es una palabra que se le dice en el oído, que todos nosotros la conocemos muy bien, que significa esta palabra ábrete, más para nuestros hijos que están haciendo un camino de fe. Sabemos lo que significa, qué duro es que el Señor consiga abrirnos el oído, y para nosotros no es simplemente abrir este oído, sino abrir nuestro corazón para que pueda penetrar la palabra del Señor y llegue a Él y nos haga a su imagen. En esta primera década del tercer milenio, nuestros jóvenes participaron animadamente en las Jornadas Mundiales de la Juventud que se celebraron en el Parque Downsview en Toronto, Canadá, en 2002. Y ya con el nuevo Papa Benedicto XVI en la explanada de Marienfeld de Colonia, Alemania, en 2005. Y 3 años más tarde, en 2008, en Australia, en el hipódromo de Randwick, en Sydney. Y el caminar de nuestras comunidades se hizo perceptible en 3 peregrinaciones. Nuestra segunda comunidad peregrinó a Roma y Loreto en el 2000, junto con la primera comunidad de Móstoles. En 2002, los hermanos de la entonces tercera comunidad también fueron en peregrinación a Roma y Loreto, acompañados de la segunda comunidad de Móstoles. Pocos años más tarde, en 2007, tras la fusión de nuestras comunidades segunda y tercera en la actual segunda, los hermanos de esta comunidad peregrinaron a Tierra Santa con los hermanos de la primera comunidad de Móstoles.
Estamos en Aincaden, donde la Virgen vino a visitar a su prima Isabel. A mí esto me encanta, porque es el evangelio que me salió cuando iba a nacer Isabel. Por eso se llama Isabel, porque para el Señor nada es imposible. Y ella era imposible que naciera y nació, porque para Dios nada es imposible, como para Isabel. Por eso se llama Isabel. Es maravilloso. En esa misma época hubo otras vocaciones en la primera comunidad no menos importantes. El apoyo a los seminarios Redemptoris Mater, Pepita, Trini y Margarita se fueron en 1996 al seminario de Santo Domingo. Margarita permaneció allí un año, pero Pepita y Trini continuaron hasta el 2005. Posteriormente, Trini fue al seminario de Asunción, en Paraguay, donde estuvo un año. Por último, Charo, tras una breve estancia en el Seminario de la Paz, en Bolivia, se incorporó al de Madrid en 2011, y en él sigue. Para mí, la vida es Cristo, y el morir una ganancia. Mi deseo es partir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con mucho lo mejor. En Juanito se cumplió esta palabra el 27 de abril de 2009, día en que pasó al Padre. Y en septiembre de este mismo año, en San Isidro fue nombrado un nuevo párroco, a quien ya conocíamos, Braulio Cuenca. Cuando eras Regula Sochi de José Eugenio, ¿llegaste a imaginar que acabaría siendo nuestro párroco? Pues no, porque uno es profeta, pero no adivino. Entonces, es verdad que el Señor siempre te sorprende y siempre es mejor volver a un sitio donde ya conoces y tienes cariño por gente y conoces a gente. Siempre mucho más fácil, pero por supuesto que no. Fue también una sorpresa el llegar aquí también por las circunstancias que se dieron, porque en primer momento iba a ir de párroco a Vallecas y luego de allí vine para acá. ¿Y cómo ves a las comunidades de San Isidro? Pues bien, en camino. Yo lo que espero es que todos juntos pues estemos, pues luchemos pues sobre todo por hacer la voluntad de Dios y por ahora los tiempos en que nos toca vivir, que no son fáciles, pues podamos dar un testimonio en medio de, sobre todo de este barrio, que cuando llegue el Señor diga que en esta parroquia hay fe y que se ha conservado la fe. Con eso ya, y que podamos, pues a los que están sufriendo también, pues acercarnos a ellos, poder acercarnos, que es lo que nos está pidiendo el Señor, y anunciarles a Jesucristo resucitado. Pero sin duda, el acontecimiento más destacado de la segunda década del nuevo milenio fue la Jornada Mundial de la Juventud, que convocada por Benedicto XVI, tuvo lugar en Madrid en agosto de 2011. No solo nuestros jóvenes, todas las comunidades e incluso algunos de los feligreses de la parroquia se volcaron a colaborar en ella, porque además, a invitación de nuestra familia en misión en Cebú, pudimos acoger en nuestras casas a 150 hermanos procedentes de Filipinas. El momento culminante fue la vigilia del sábado en el aeródromo de Cuatro Vientos. Aunque las inclemencias del tiempo no resultaran del todo favorables, se trató de un encuentro inolvidable. El Señor con la lluvia nos manda muchas bendiciones.
También con esto sois un ejemplo. Ya recientemente, nuestras comunidades han vivido 3 acontecimientos importantes. Uno de ellos, la catequización de la segunda comunidad en la parroquia de Santa Casilda, que fue precedida en 2 años consecutivos por una misión popular en el ámbito de dicha parroquia. Aquí en la parroquia de Santa Casilda, donde actualmente soy párroco, pensé que iba a ser una buena experiencia para dinamizar la parroquia y para ayudar a todos aquellos que cercanos y lejanos necesitan la palabra, necesitan la Eucaristía, necesitan la comunidad para crecer en el Evangelio, para crecer en el Espíritu del Señor y en el amor del Señor. Otro evento destacable, la peregrinación de la tercera comunidad a Roma y Loreto en 2012. Por último, la participación en la Gran Misión Madrid de la Pascua de 2013, proclamado Año de la Fe por el Papa Benedicto XVI, cuyo sucesor, el Papa Francisco, exhortaba así a salir a las plazas de las ciudades a anunciar el Evangelio. In particolare le comunità neocatecumenali di Roma, che iniziano oggi una speciale missione nelle piazze della città. Invito tutti a portare la buona notizia in ogni ambiente di vita con dolcezza e rispetto. Andate sulle piazze e annunziate Jesucristo, il nostro Salvatore. Tras 40 años de catequizaciones, se han producido muchas fusiones, por lo que en la actualidad son solo 7 las comunidades que caminan en San Isidro. Las forman 255 hermanos en activo, con un total de 316 hijos, de los cuales 97 se han integrado en otra comunidad, y una apreciable cifra de jóvenes menores de 30 años, 76. Pero lo más importante es que tampoco faltan vocaciones entre estos jóvenes, y nos interesa conocer qué les motiva y cuáles son sus experiencias. ¿Por qué estamos en misión? Yo pienso que todos los cristianos tienen una misión, y algunos es en la parroquia y otros pues lo hacemos fuera de la parroquia. Yo sinceramente estoy muy contento de estar en misión. Pienso que la misión ha sido algo positivo para mi vida, tanto los 12 años que estuvimos en Argentina como los 3 años que llevamos en Irlanda. A mí la misión me ha servido para encontrarme con Jesucristo, que yo creo que es la verdadera misión del cristiano. Creo que yo necesitaba esto para poder tener ese encuentro, que hace que te pongas en camino y que le sigas a donde sea. Y creo que la misión ha sido buena para mí también, para poder descubrir mi vocación. Yo en estos momentos me encuentro esperando una respuesta de la Iglesia para poder ver si mi vocación es entrar en un seminario. Y creo que la misión ha sido decisiva por los acontecimientos, como la muerte de mi madre o la precariedad, los sufrimientos. Todo eso es algo que te hace reflexionar sobre la forma en que tú quieres seguir al Señor, en qué forma quieres hacerlo. Simplemente animar a la gente a, pues que si el Señor te está llamando, que yo a mis hermanas siempre les digo, si el Señor te llama, corre. Los últimos serán los primeros, José María. Te hemos relegado con toda intención al final, porque tu estancia de 36 años en la parroquia, como vicario parroquial, nos va a permitir hacer un resumen de lo que ha sido y es el camino en el catecumenal en San Isidro y en tu vida.
¿Cuál es tu visión? Pero providencialmente, sin planificarlo ni pensarlo, pues me vine aquí como vicario parroquial en esta parroquia y también como profesor, que ya lo era, en un instituto público de enseñanza media. Y después de esta experiencia quiero atestiguar que tanto para mi vida como para la Iglesia ha sido algo providencial, y para la parroquia en concreto, el camino neocatecumenal. A nivel personal, puedo decir pues, que me ha ayudado a mí a lo que dice San Agustín, ser cristiano con vosotros y vicario parroquial para vosotros. ¿Tú ves este camino importante para formar cristianos adultos en la fe? Yo lo veo porque lo ha dicho el Papa Juan Pablo II, de que es un itinerario válido para los tiempos modernos, a los cristianos, a una fe adulta y madura. Entonces, entrando en el corazón de las personas, por lo que viven cada día, entra Cristo en su corazón y se va haciendo cada vez más patente la fuerza del Espíritu Santo. Esta forma se hace sobre todo llevando a los fieles a renovar su bautismo, que es la base de una forma viva, dando la importancia que tiene en toda la Iglesia peregrina de Cristo, que son los seglares. Esto es algo que está evidente en el Vaticano II. Y ha sido este tiempo aquí fundamentalmente evangelizador. Anunciar con la palabra de Dios a Jesucristo y crear la Iglesia en torno a la Eucaristía. Y es una experiencia que estamos viviendo ahora. Sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, se desmorona, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna, no hecha por mano humana, que está en los cielos. Y así suspiramos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celeste, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos ha destinado a eso es Dios, el cual nos ha dado en arras el Espíritu. Estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. En algunos de nuestros hermanos, esta palabra ya se ha hecho realidad.